Reflexión al Evangelio del día de hoy con Mónica de Irene Ospina y Rafael Aníbal Cortés. Bienvenidos. Bueno, muy bien, Moni. Buenos días. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Moni, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Hoy empezamos una semana, ¿verdad? Amén. Bendito sea el Señor. Que este día sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y sobre todo que a través de la santa palabra del Señor podamos cada vez más crecer en su amor. Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga hoy, Papá Dios, que hoy sea un día espectacular, un día maravilloso, un día para crecer en el amor del Señor. Hoy queremos cada vez más, Señor, nutrirnos con tu palabra, nutrirnos con tu verdad, que tu palabra sea viva y eficaz y llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Papá, por ese amor que tienes para con nosotros, porque no nos abandonas, porque siempre nos das lo mejor. Bendito y alabado seas, Papá, que esa palabra sea efectiva para nuestro corazón, que nos nutra, como tomamos ese alimento diario para el cuerpo, también tu palabra sea ese nutriente para nuestra alma y nuestro espíritu, y así poder ser esos verdaderos hijos tuyos, dignos, y poder llevar tu mensaje de salvación a tantas personas que lo necesitan, en especial a nuestros seres queridos. Danos de tu palabra hoy. Nútrenos con tu palabra, Padre, y perdona nuestros pecados. Ayúdanos cada vez más que tu palabra sea ese alimento verdadero que llegue hasta los tuétanos, como dice la palabra, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, que sea esa espada de doble filo. Bendito sea, Señor. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bueno, pues vamos a trabajar al capítulo de San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. Dice lo siguiente: Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y les preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirás, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan hablaba de parte de Dios. Así que respondieron a Jesús: No lo sabemos. Entonces él les contestó: Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como es de sabio mi Señor, ¿no? O sea, como es de la sabiduría espiritual, o sea, la sabiduría que viene del Espíritu Santo, como es de hermosa para poder dar respuesta a preguntas que siempre están cargadas de ponzoña y de veneno, y cómo el Señor da esas respuestas tan preciosas, y tenemos varios pasajes donde el Señor responde de una manera que la gente queda como condorito, plop, como el pasaje donde la mujer adúltera, que la van a apedrear, dice: el que tenga, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie se esperaba esa respuesta, y respuestas así similares siempre quedaba la gente tan sorprendida, porque no les daba mucho que decir a los enemigos en ese momento, que eran los doctores de la ley, los fariseos, los levitas, eran los que más pues criticaban al Señor, los saduceos. Entonces, Moni, mira lo particular, ¿con qué autoridad
Cuando le preguntan con qué autoridad haces esto, ya están reconociendo, así sean sus enemigos, están reconociendo que él tiene una autoridad, ¿sí? Entonces ellos, porque como están tan enceguecidos con el mal, están tan enceguecidos por el pecado, están tan enceguecidos, así ellos conozcan de la palabra, ¿sí? Porque el hecho de que tú conozcas la palabra no quiere decir que tú seas realmente, estés llevando una vida coherente, porque si la palabra no la haces vida, pues necesariamente pues, es muy complejo que esa palabra empiece a fortalecer tu forma de ser. Entonces, ¿esto cómo se traduce, cómo se llega a esto? A nuestra cotidianidad, a nuestra propia vida, que nosotros realmente, por más que conozcamos de la palabra, tenemos que ponerla por obra. O sea, no solamente es conocerla, es hacer la vida en nosotros. Y realmente, si no la hacemos vida en nosotros, de una u otra forma vamos a criticar la verdad a través del pecado que nosotros tenemos. O sea, que en nuestro comportamiento tiene que haber coherencia. La coherencia es que haya esa unidad entre el sentir, el hablar y el pensar, que sea una sola hacia nuestro Señor Jesucristo. O sea, es tener coherencia, que lo que yo siento en mi interior, que lo que yo hablo y que lo que yo pienso esté en concordancia con el Señor. Eso es tener coherencia, y realmente esa palabra que nuestro Señor Jesucristo nos da autoridad. En la medida que nos sumerjamos en su presencia, esa autoridad nos da la posibilidad de poder decirle a las circunstancias del mundo basta, nos da esa fuerza para poder repeler, rechazar o contradecir los ataques que nos hacen las personas que nos critican tanto, que nos juzgan, que porque buscamos del Señor, que porque nos estamos volviendo fanáticos, que es lo que nos dan allá, que usted tiene que estar más es conmigo que allá en esos grupos, que todos esos son los embates del enemigo. Y esa es la autoridad que Dios nos da. La autoridad de Dios es linda, y esa autoridad incluso hace que nosotros no perdamos incluso esa dignidad como esos seres preciosos del Señor, de esos hijos amados de Papá Dios que somos, y nos hace realmente decir, qué pena, no vuelvo a rebajarme, no vuelvo a hacer eso que no me conviene, sino que voy a tener esa dignidad como persona para saber que si yo me comporto dentro de lo que dice la palabra, pues realmente voy a tener esa paz que tanto se me ha perdido, esa paz que solamente viene de Dios, y es una paz que realmente sobrepasa todo entendimiento. Mira, Rafa, que es una realidad muy actual todavía, esta parte de cuestionar, ¿no? Cuestionar, pues cuando se está actuando desde el espíritu, que se diga con qué autoridad usted está haciendo esto, ¿no? Uno ha podido observar, por ejemplo, en otras partes que uno ha estado, en diferentes parroquias de diferentes partes, donde un sacerdote realmente se deja usar por el Espíritu de Dios, cómo los cuestionan, ¿no? Cuando están actuando con relación a los dones que el Espíritu Santo les da, ¿no? Y ese cuestionamiento que reciben muchas veces. Entonces, se pone uno a pensar frente a eso, dice, ellos están bajo una autoridad, eso es claro, que ellos están bajo una autoridad, pero realmente es una autoridad humana. Ellos deben estar bajo la autoridad de Dios, y cómo ellos reciben ataques tan fuertes frente a ese dejarse mover por el Espíritu de Dios. Y así lo hacen también los feligreses, las personas que asisten a la iglesia y que por esa vivencia real de la palabra, lo que tú estabas diciendo, Rafa. O sea, muchísimos pueden leer la palabra, muchísimos saben la palabra, pero no necesariamente se dejan usar por la palabra de Dios. Simplemente tienen una ley muerta. ¿Y qué fue lo que Jesús vino a decirnos precisamente? Que Él no venía a quitar la ley, sino a darle vida a la ley. Entonces, cuando tú no vives la ley, no lo vives, simplemente eres una persona religiosa, no más.
Eres una persona que está cumpliendo unas normas, pero realmente tu vida no ha sido cambiada, no ha sido transformada. Tú no sabes, o sea, no has nacido de nuevo como para que esa ley se vuelva una vida en ti. Y fuera de eso, para que al vivir la ley tú puedas ser usado por el Espíritu de Dios. Cuando tú vives la ley, el Espíritu de Dios te da una autoridad para que actúes en su nombre, para que tú te dejes usar por Él, ¿sí? O sea, simplemente tú estás viviendo de tal manera la ley que el Señor se agrada de ti y en esa actitud de agrado que tiene el Señor contigo, te da la gracia para usar dones, te da la gracia para darte dones, para que tú los uses, para que tú seas canal de bendición a otros, seas canal de edificación a otros. O sea, en este momento de la historia de la vida, aún este cuestionamiento, ¿y tú con qué autoridad vienes a orar? ¿Tú con qué autoridad vienes a sanar? ¿Tú con qué autoridad vienes a tratar de liberar? ¿Tú con qué autoridad? O sea, ahí mismo te empiezan a cuestionar títulos, te empiezan a cuestionar tu fe, te empiezan a cuestionar los respaldos, todo eso. Eso es una... O sea, sí es cierto que pues hay personas que se dejan usar de manera incorrecta y están haciendo daño a las iglesias, pero precisamente la pregunta sería, si nuestras autoridades estuvieran en la presencia de Dios, necesitaríamos los títulos, necesitaríamos los respaldos, todo eso, o ellos por la presencia de Dios en sus vidas pueden claramente identificar quiénes vienen de parte de Dios y quiénes vienen de parte del mal, porque el Señor da esa autoridad, el Señor da ese discernimiento, el Señor da precisamente ese conocimiento, ese conocimiento de saber realmente quién viene de parte de Dios y del mal. Y asimismo no tendrían que estar pidiendo las credenciales de alguna manera. Igual uno, si uno está con el Señor, uno sabe quién viene de parte de Dios y quién viene de parte del mal. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una relación con Dios, y esa relación se da en ese diálogo constante. Y diálogo significa tú le hablas a Dios, pero Dios también te habla a ti. Eso es una comunión, esa es una común unión. O sea, yo hablo, pero yo no me quedo solamente bla, 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 parloteando todo lo que quiera, sino que también yo recibo la comunicación que Dios tiene para mí y entiendo cuál es su mensaje. Entonces, cuando yo estoy en esa relación con Dios, yo muy fácilmente puedo preguntarle al Señor, realmente, ¿quién está de parte de Dios? Sí, de parte de Él, y Él lo va a mostrar. Él va a poder como sacar a la luz quién es la persona. Entonces, por eso lo importante de nosotros estar en esa comunicación con el Señor diaria, en esa relación diaria, para que así uno realmente sepa de quién es, o sea, quién es la autoridad, ¿sí? ¿Con qué autoridad el Señor está actuando, como lo pregunta aquí? ¿Con qué autoridad tú vienes a hacer esto? Entonces uno puede fácilmente identificar cuando vienen otras personas, ¿con qué autoridad vienen a actuar? Porque ¿cuántos no se han presentado en las iglesias con mucho vestido de oveja, pero son unos lobos disfrazados? Claro que sí, Moni, la autoridad de Dios es espectacular, es diferente a la autoridad humana. La autoridad humana, por ejemplo, miremos alguien que trabaja en la policía, ¿no? O en el tránsito, policía de tránsito, levanta la mano y cuando levanta la mano las personas automáticamente, un carro se detiene, sin que él diga nada, ya se reconoce por el uniforme. Pero si alguien que no tenga uniforme levanta la mano y uno va por la carretera, uno no se detiene, porque uno va a decir, uy, esta persona o tiene una necesidad o me va a robar, ¿sí? O algo va a pasar.
Sí, pero con el uniforme automáticamente, si se levanta la mano, un policía de tránsito que levante la mano, así no sea de tránsito, la levanta, uno ya tiene que detenerse. ¿Sí? Hasta en el ejército, por ejemplo, en la calle, pues en la carretera, si uno va en un carro y levanta la mano, automáticamente uno se detiene. Esa es la autoridad humana. Pero la autoridad humana nada que ver, porque uno simplemente se detiene porque sí, y respeta o no respeta, depende de la experiencia que uno haya tenido con esas personas, ¿verdad? Con los agentes de tránsito, o con las personas que tengan autoridad, por ejemplo, con los presidentes. Tienen una autoridad, pero uno respeta o no respeta a su presidente, por ejemplo. Pero con el Señor Jesús, la autoridad que da el Señor es impresionante, impresionante. Y el cambio que se da, yo les recomiendo que vean una película, se llama Cicatrices. Es una película muy fuerte, es mexicana, sobre las realidades que se dan al interior de la familia con el maltrato físico y el adulterio. Y cómo tiene unas consecuencias muy fuertes, nefastas. Es larga la película, pero uno ya al final se da cuenta cómo la persona empieza a tener una autoridad tan impresionante que no se permite más el maltrato, no dando con olletas, bueno, o con cacerolas, no dando con golpes, no respondiendo con palabras, sino respondiendo de una manera diferente, y ya no se permite el maltrato, ¿sí? Ya no se lo permite, y perfectamente dice, basta, ya no me interesas, porque en la medida que uno sigue mendigando amor, no hay autoridad. Y por eso es que se le maltrata a la persona, porque uno vive dependiendo emocionalmente de esa persona. Pero cuando uno depende de Dios, la autoridad que Él da sin que tú hables, sin que tú digas nada, necesariamente pues va a hacer que la otra persona responda, se quede callada, se aleje o siga diciendo babosadas, ¿sí? Pero que no te van a afectar para nada. Esa autoridad demanda cuando hay una dependencia exclusiva en Dios. Sí, por eso es que Dios dice, ¿con qué autoridad Juan Bautista hablaba? ¿Con qué autoridad? Tremendo, ¿no? Y cómo responde el Señor. Esa sabiduría que tiene el Señor también te la da Dios cuando tú estás sumergido en su presencia. Cuando estás realmente convencido que Él es tu Señor, que Él es tu todo, que Él te respalda, que Él te da la palabra. Cuando Él te dice, yo hablaré por ti, si tú lo crees, deja que Él hable. Si no tienes nada que decir, cállate. Sí, que no más hasta con tu silencio, como en esa película, hasta en el silencio mismo de la persona, ya empieza uno a decir, bendito, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Eso es lo hermoso, esa sabiduría que da, porque la autoridad da esa sabiduría plena, o sea, la sabiduría que es la presencia del Espíritu Santo, necesariamente vas a saber cómo responder. Y la otra persona, si es sensible, poco a poco irá transformando su corazón en la medida que tú sigas dando ese testimonio de que eres ese hijo amado y esa hija predilecta de un papito Dios del cielo. Porque a través de esa conexión con Dios, Él te da de todo. Dice, ¿por qué tú vas a estar preocupado de lo que vas a decir? No se preocupen de lo que van a hablar, dice mi Jesús constantemente. Tranquilo que el Espíritu Santo te mostrará, te enseñará, te guiará y hablará por ti. No te angusties. Estés simplemente en mi presencia. Haz lo que yo te ordeno que hagas, que a propósito de lo que Él ordena que hagas es simplemente no cometas pecado y estudia de Él. Porque si permanecen en mí y yo en ustedes, dice el Señor, ¿cierto? Permanezcan en mí. O sea, estemos en Él. Y para entender lo que es permanecer en Él, léanse Juan capítulo 15. Cuando habla el Señor y cuando uno es unido a esa planta de uvas o esa vid verdadera, unidos a Él. Y Él nos poda, nos va quitando lo que nos impide realmente tener esa presencia viva de Él. No, eso es hermoso. Hermoso que si sabemos que si nos estamos haciendo algo mal, que si nos están juzgando, que si nos están criticando, pues mantente fiel a la palabra, confía en el Señor, ¿sí? No tengas ya más miedo, déjate, o sea, no te permitas que te sigan usando, como te han venido usando, porque es que eso es doloroso realmente. Yo, pues prácticamente todos los días escuchamos historias, ¿no, Moni? Donde siempre, generalmente la mujer, ha tenido que permitirse tantas cosas tan fuertes, tanta denigración de su ser de mujer, simplemente por tratar de responderle al hombre porque tiene miedo
de quedarse sola, tiene miedo de que la maltraten, tiene miedo de tantas cosas, de que de pronto se quede sin alimento porque Él es el que provee. Y realmente es que el que provee es mi papá Dios, no que Él es se llama papá Jiret, porque Él es el proveedor. Entonces aprendamos a confiar en la palabra del Señor. Y Él hará, sí, Él hará, siempre, en la medida que confiemos en Él, Mónica. Sí, así es. El Señor estará haciendo en nuestras vidas si nosotros nos permitimos estar en Él. O sea, hay que vivir la presencia del Señor. Yo sé que no es nada sencillo, porque significa permitirnos morir a nosotros en muchas cosas, permitir morirnos en nuestros criterios, en nuestros dominios, en nuestros conceptos, en nuestras heridas, en nuestras idolatrías, porque son muchísimos apegos los que nosotros tenemos. Mientras más nos vaciemos de nosotros, darle la posibilidad que Dios nos llene de Él. Pero eso significa, si yo creo que las cosas deben hacerse así, pero no he consultado con el Señor. Es importante no consultar con el Señor y poder decir, no, Señor, sí estoy equivocado. O sea, con el Señor todo el proceso básicamente es reconocer, yo me puedo equivocar, pero Dios no. Y por eso es necesario consultar la palabra. Por eso es necesario todo el tiempo estar en contacto con Él, para que nos demos cuenta de que muchas cosas que hacemos a diario están erradas. Muchos criterios que nosotros manejamos están equivocados. Cuando uno empieza a conocer del Señor, uno dice, ay, no, pero yo creía que eso era lo que se debía hacer. Pues eso fue lo que nos enseñaron, ese fue el modelo humano. Pero no todo lo que nosotros estamos haciendo viene de acuerdo con lo que es de Dios. Por eso es que muchísimas veces uno recibe la crítica, ¿no? De que, ay, usted no deje de ser bobito, no sea así, eso, un clavo saca otro clavo, eso desquítese, eso no se aguante, eso, sepárese. O sea, muchos criterios vienen así y no necesariamente es de Dios ese concepto. Porque Dios si une algo es para que nosotros nos esforcemos, luchemos, realmente estemos en la presencia del Señor. No es luchar con el esposo, no, es luchar contra el demonio que ha hecho daño en nuestro hogar. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que dejarnos formar y para que el Señor nos pueda dar su autoridad, para que nosotros actuemos en su nombre. Por eso es que nosotros actuamos en su nombre. ¿Qué es un embajador de un país? Va a otro país en el nombre de su país. O sea, si ese embajador habla cosas incorrectas, está hablando en el nombre de ese país que va a representar. Por eso cuando nosotros hablamos del Señor a otras personas, vamos en el nombre del Señor, o sea, vamos como embajadores. Y por eso si nosotros no estamos bien conectados con el Señor, pues estamos haciendo o diciendo cosas en el nombre del Señor que no corresponden al Señor. No, necesitamos estar en conexión con Dios para que Él nos dé esa autoridad. Él nos hace sus embajadores y nos da su autoridad para hablar en su nombre. Por eso todo lo que hagan, háganlo en mi nombre, lo dice la palabra. Por eso cuando nosotros vayamos a orar, háganlo en mi nombre, o sea, en su autoridad. Entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo en esa relación con el Señor para que nosotros realmente podamos actuar en su autoridad y podamos decir las cosas con el respaldo de Él. No que nosotros estemos diciendo algo, le achaquemos, como se dice, a Él algo que no es de Él. Entonces eso es muy importante, que nosotros estemos muy vigilantes, estemos en contacto con el Señor para que podamos realmente hablar en el nombre del Señor y que se den las cosas en el nombre del Señor. No es en nuestro nombre, nosotros como tal no tenemos autoridad. Yo me ponía, cuando viajamos, cuando uno va en el avión, uno mira hacia abajo, cuando uno está despegando o va a aterrizar, y uno mira hacia abajo por la ventanilla
y uno ve las ciudades chiquititas y uno trata de mirar si de pronto encuentra alguna persona y uno no ve personas, uno de pronto verá automóviles grandes o sí, pero ya uno no ve a personas como tal. Y yo me pongo a pensar, en el mundo somos como, o sea, para Dios, yo digo mirando, si uno mira desde el cielo, es como uno, ese virus, esa bacteria, ese ser microscópico del mundo, somos nosotros. Y nosotros nos creemos gigantes. Y yo digo, somos como el mismo virus ahora de la pandemia, que siendo tan pequeñito que nosotros no vemos a plena mirada, hace tanto daño. Hace tanto daño. ¿Qué somos nosotros para el mundo? Si tú estás con Dios, tú eres una bacteria de las que también tenemos nosotros, un virus de los que tenemos nosotros, una bacteria que es buena, que está actuando en el organismo correctamente. Pero cuando nosotros no estamos en la presencia y en la autoridad de Dios, somos como esos virus que están dañando a las personas y están destruyendo la humanidad. Están destruyendo el planeta Tierra. Entonces, no somos nada. O sea, dentro de todo no somos nada. Pero dependiendo de con qué autoridad te dejes usar, nosotros podemos hacer o muchísimo daño o vamos a hacer una bendición para la humanidad. Entonces, por eso, evalúa un poco tu vida. Mira cómo tú reaccionas, cómo tú te comportas. Por ejemplo, ayer yo le hacía una pregunta a mi esposa. Le decía, nosotros realmente podemos cambiar nuestra forma de ser. Con la palabra, con el ser misioneros, por ejemplo, con el estar compartiendo la palabra, nosotros podemos cambiar eso con los que prácticamente nos hemos comportado toda la vida. Nosotros somos de un temperamento fuerte, tanto Mónica como yo somos fuertes, de un temperamento. Aquí nos ven ustedes de otra manera y nos escuchan de otra manera, pero realmente somos fuertes. En nuestras formas de reaccionar, nuestras formas de responder somos fuertes, porque llevamos vivencias bien pesadas de nuestras vidas y sobre todo también el trabajo con el que nos hemos desenvuelto, porque trabajamos con menores en condición de cárcel por muchos años, muchísimos años, y necesariamente pues todas esas circunstancias y todas esas heridas que traemos del pasado pues hace que seamos fuertes. Yo te digo, realmente te hago esa pregunta, ¿tú realmente estás ya suavizando tu corazón? ¿Será que la palabra a mí también me suaviza, Moni? ¿Será que a mí también la palabra me podrá realmente enseñar a no responder de una manera fuerte como responden los fariseos, como responden los saduceos, como responden los doctores de la ley, que a pesar de que conocen la palabra, no tienen una actitud suave en su forma de responder? Yo me cuestiono, ¿la palabra realmente sí me hace que mi forma de responder cambie? ¿Qué hace que mi forma de responder no cambie? Por ejemplo, esas pequeñas cosas. Mi Jesús responde con sabiduría. Mi Jesús no se pone, ¿ustedes qué me vienen a hacer aquí? ¿Ustedes me vienen aquí a tratar de engañar? Ustedes me están haciendo esa pregunta porque mi Jesús perfectamente pudo haber respondido, yo con la autoridad que mi Padre Dios me da, ¿sí? Igual que cuando le respondió cuando lo iban a lapidar, ¿sí? Le dice, ¿y usted por qué no me habla a mí? Porque yo tengo autoridad. Mira lo que le dice, tan interesante. Ahí se me olvidó el nombre, el que lo mandó a lapidar a Pablo. No, a mi Jesús cuando lo iban a... ¿Cómo se llama? El que lo mandó... Pilato. Ay, qué pena, me olvidó. Cuando Pilato, por ejemplo, le dice, yo tengo autoridad para librarlo. Dice, bendito sea mi Dios, que si mi papá Dios me mandara ángeles, usted no podría hacer absolutamente nada. Le dice, nada puede hacer usted. No tienes autoridad más que la que Dios te da. No tienes autoridad más que la que Dios te da. Entonces imagínate la autoridad que tiene mi papá Dios, inclusive para suavizar la forma en que tú hablas. De verdad, yo te propongo, el día de hoy, te propongo que empieces a mirar qué es lo que hay en tu interior
y si realmente la palabra está haciendo un efecto, si tú estás permitiendo que la palabra haga un efecto, porque es mejor así. Si tú estás permitiendo que esa palabra haga un efecto en tu forma de responder, en tu forma de ser. Si todavía sigues respondiendo de una manera fuerte, me incluyo, es porque la palabra no está haciendo vida en ti. Así la pregones todos los días, así la leas todos los días, pero si tu forma de responder, tu forma de actuar, no va de acuerdo a lo que tú estudias todos los días, no estás dando un verdadero testimonio. Eso nos tiene que mover realmente. Nos tiene que mover porque tenemos que realmente responder de acuerdo a la palabra, ser mansos, ser humildes y no estar realmente a la defensiva, ¿sí? Porque estamos como así, como gatos todo el santísimo tiempo, tratando de que no nos hagan daño. ¿Por qué? Porque hay muchas heridas que todavía no hemos sanado y no hemos permitido que la palabra nos llegue a nuestro corazón para poder responder como mi Jesús responde. ¿Sí? Responde de una manera tan linda. Cuando tiene que decir las cosas, las dice en su momento y con sabiduría. ¿Sí? Cuando tiene que callar, calla, como bien con Pilato calló. Simplemente dijo una o dos palabras no más suficientes. Y todo el momento de la vida dolorosa, 2 o 3 palabritas dijo. ¿Por qué me golpeas? Le dijo a los... Pero se lo dijo sin responderle mal. Cuando lo abofetean allí, después de que los soldados judíos lo llevan ante la autoridad del Sanedrín, después de que sale del huerto de los olivos, un soldado lo golpea, después de que le dieron le dieron tan duro, lo golpearon tan duro. Le decimos en Colombia una trilla. Una trilla, mi Jesús, fuertísima, de verdad, fuertísimo. Y llega allí y un soldado lo golpea, le da una bofetada, ¿por qué me golpeas? Fueron de las pocas palabras que mi Señor respondió, ¿sí? O sea, si nos ponemos a pensar nosotros, si estuviéramos allí, ¿cómo responderíamos? ¿Ustedes con qué autoridad? Como nos dicen todos los días. ¿Usted con qué autoridad viene a decirme que me calle? ¿Con qué autoridad viene usted a quedarse leyendo la palabra? ¿Con qué autoridad usted viene aquí a mandarme, a decirme que haga las cosas? Hasta nuestros hijos nos responden así. Cuando nosotros no tenemos la autoridad del Señor y estamos con esa autoridad humana, nuestros hijos nos responden, ¿usted con qué me viene a decir a mí? ¿No se da cuenta de lo que usted hace? Por eso es tan importante uno ser, como les decía al principio, testimonio, que uno sea coherente en lo que uno siente, en lo que uno habla y en lo que uno piensa. Sí, porque uno puede hablar cosas lindas, como nosotros perfectamente. Podemos hablar cosas lindas, pero ¿realmente será que mi sentir y que mi pensar va de acuerdo a lo que yo hablo? ¿Sí? O tal vez yo hable y piense lo mismo, pero en mi corazón hay tantas cosas que uno responde de una manera equivocada. Solamente cuando uno da ese testimonio, cuando hay esa coherencia, empieza uno a demostrar a la otra persona y tiene una autoridad tan impresionante que uno, como dijo mi Jesús, vayan en mi nombre y expulsen, liberen, salen en mi nombre, o sea, con la autoridad que Él me da. Pero para eso empecemos a transformar nuestro corazón. Que tengan un día súper espectacularmente bendecido por el Señor y vamos a dar testimonio. Hagamos vida a la palabra del Señor. Amén. Que así sea. Buen día.